Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta. Pues bueno, en esta ocasión les voy a platicar de el invitado y aquí estamos una vez más en Crónicas de Banqueta Presenta, donde el invitado es la estrella principal y tenemos al maestro, al escultor Miguel Peraza. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Qué gusto saludarte. Gracias y el gusto es nuestro pues por el tiempo que tienes de platicar con nosotros. Surgió ahí un detalle con una de tus esculturas, ahorita vamos a llegar a una de ellas. Si ustedes caminan sobre Paseo de la Reforma y van hacia Chapultepec, por ejemplo, o a la Estela de Luz, enfrentito de la torre del BBVA se encuentra una estatua pues una persona que tiene un portafolio, ¿no? Que seguramente todos lo han de conocer, tamaño real, muchos quizás se tomen ahí en la foto. Esta hace poco fue, pues, destruida, pero fue, ¿cómo se dice, Miguel? Bueno, de la Vandalizada. vandalizada, sí. Sí, exacto, exacto. No fue por estas marchas, ¿verdad? Bueno, coincidió con algunas marchas. Ah, Lo que pasa es que es un conjunto que está armado por un escultor que está tallando una cabeza de caballo de ajedrez. exacto. Entonces, y junto a esa escultura va el hombre del portafolio que le ha dado la parte emblemática urbana. Pero la primera parte fue un problema de un accidente automovilístico Sí, de un enorme impacto, donde afortunadamente no perdieron la vida las personas, quedaron muy seriamente lastimados y fue realmente una cosa fuera de cualquier probabilidad. Claro, venían a muy alta velocidad y terminaron impactándose al interior de la plaza donde estaba la cabeza de caballo, y por eso fue a parar a mi estudio para comenzar la restauración. Pero durante las marchas y las cosas que pasan en la noche en Paseo de la Reforma, fueron venciendo poco a poco el hombre del portafolio, hasta que finalmente, pues prácticamente pareciera que le hubieran serruchado, eh, eh, y no les dio tiempo de llevarse el material. O sea, eso es lo que yo calculo que sucedió. No tengo una versión oficial, no llegamos con suficiente tiempo. Bueno, la policía sí llegó a tiempo, en el sentido de que ya encontró derrumbada la escultura y la resguardaron en la Torre Vancomer, en la Torre Bilbao Vizcaya. sí. Y ya junté lo que quedaba de las piezas y me la llevé al estudio a la restauración. Uh-huh. Ay, ya. Y la verdad, pues bueno, qué mal que hayamos comenzado así con esta plática, pero bueno, un poco para que te conozcan. Has hecho mucha obra, de la cual está en muchos lados, ahorita vamos a ver. Incluso has participado en congresos y exposiciones y demás a nivel mundial. Has estado pues muy activo. Tú eres del ITAM, pero tanto en el ITAM como en el TEC hay mucha obra, ¿no? De tuya. Sí, de hecho, por supuesto, una gran parte de mi obra pública está en los campus del TEC de Monterrey. Um, Mi alma mater es el ITAM. Ajá. Estudié uno de los primeros años de economía y me licencié finalmente en administración, pero toda mi vida he estado vinculado estuve desde muy joven con mi padre Andrés Peraza, trabajando en su estudio, que fue un reconocido, importantísimo escultor, y parte de haber ingresado a estudiar estas carreras profesionales fue con el ánimo de incorporarme de una manera más profesional a la vida de mi padre, porque en general los artistas son muy malos administradores y muy malos economistas. Y yo veía que aquí la batalla era campal todos los días entre el talento, la subjetividad, las cosas que sucedían, y por otro lado la vida cotidiana que te va consumiendo sin piedad, ¿no? Claro. Entonces yo tenía la intención, pues desde siempre, desde muy joven, pues estar dedicado igual a las artes. No fue una petición de mi padre ni de la familia,
fue por convicción que yo ingresara a estudiar con ese ánimo de ver si podíamos cambiar de alguna manera estas viejas formas tan tradicionales de cómo se comporta el mercado del arte y si yo podía hacer algunas aportaciones directas a la familia trabajando en conjunto con mi padre. Pero ya desde entonces yo hacía mis pininos, mis obras como artista, pues estamos hablando de hace más de 45 años. Ajá. Digo, tú viniendo de una familia de artistas, tu papá, pues veías pues ese era tu mundo, ¿no? Un poquito, y entonces tú empezaste a hacer tus propias obras, más o menos como cuántos años tendrías, las primeras. Bueno, las registradas así oficialmente son de 1975, que ya finalmente se convirtieron a materiales permanentes como el bronce, Ajá, eran figuras muy pequeñas, de formatos muy pequeños, pero pues ya con una más firme intención de lo que te va a ir definiendo con los años en lo que es tu vocación, en lo que es tu talento, en lo que son tus preocupaciones, y que curiosamente pues no coincidían con las de mi papá, o sea, mi papá era mucho más realista, con otras formas de la interpretación, pero esto no nos obstruyó para estar juntos 22 años y echarnos la mano mutuamente. Eh, y fue siempre él muy respetuoso de lo que, de las maneras de mi expresión. Claro, como padre y como maestro del taller siempre tenía sugerencias importantes que hacer, ¿no? claro, claro. Y a ti como, digo, el artista es siempre muy creativo, ¿no? Por eso se nace. Y tú viste esta posibilidad, nunca pensaste, por ejemplo, en alguna carrera administrativa o algo así, sentado en un escritorio o atrás de un banco o algo así, no te veías más que también haciendo arte. Mira, la combinación fue muy curiosa porque ah, de alguna manera, y debo reconocer que esto fue por ignorancia, pensé que el problema de nosotros era económico y por eso entré a estudiar economía. Pero descubrí que la economía me fascinaba. Después entendí que era un mundo fascinante y que te abría una cantidad de posibilidades impresionantes al, al, a otros mundos en los que en general un artista no está. Y después comprendí que el problema más práctico o la parte pragmática que había que resolver era por la vía de la administración. Entonces, para poder sacar adelante como empresa cultural, como gestión cultural, la vida de mi padre y la mía, y poder sobrevivir del trabajo que haces como artista. En general, el artista tiene muchos problemas de orden de estructura formal, porque tu vida está destinada a comprender las emociones y está mucho más metida a la parte subjetiva. Y eso, de alguna manera, Hegel lo estudia con gran precisión y hace una serie de aportaciones a finales del siglo XIX con respecto a eso, ¿no? De qué es la estética y cómo funciona y cómo haces estas partes. Sin embargo, Carlos Marx y otros grandes estudiosos, cuando se dieron cuenta, pues cuando comenzó la economía como una disciplina, Adam Smith y David Ricardo y el propio Engels y todos ellos, cuando la economía no era esa ciencia que hoy tenemos, y ellos la fundan en dos raíces, en dos maneras muy diferentes, ¿no? Los economistas, primero están los utópicos, los economistas utópicos, como Robert Owen, en fin, pero luego ya vienen los científicos o los positivistas y está por otro lado la parte del materialismo histórico, el materialismo dialéctico. Sin embargo, todos ellos coinciden en que el arte, a pesar de que es un producto y es un objeto, se comporta de diferentes formas y tiene otra manera de la distribución. Es un mercado que en economía, en cualquiera de las corrientes económicas, se conoce como un mercado atípico. Y esto fue una combinación muy interesante en mi vida, porque por un lado estaba en la trinchera de la espiritualidad y de la creatividad, y por otro lado estaba comprendiendo
cómo socialmente este fenómeno se desarrolla y va haciendo aportaciones a otras áreas del conocimiento humano. Y lo que hice fue de alguna manera mezclar todo eso, todo ese conocimiento, pero de manera definitiva en mi vida he sido docente, fui docente por muchos años, pero siempre vinculado a la creatividad, siempre vinculado a la escultura. Exacto. Y entre otras, aparte de docente, ganas ahí un premio. No sé, muchas de las personas que nos estarán oyendo, recuerdan la película de Bienvenido Welcome, una gran obra de Gabriel Retes. Y tú participaste y ganas un premio y te llevas un Ariel. Sí. Pero eso, la verdad es que son cosas de, la, de la vocación y del destino, porque la amistad con Gabriel siempre fue entrañable. Me invita a este proyecto con el ánimo de que le haga algunos comentarios en torno a la parte plástica, porque Gabriel, como cineasta independiente, y en ese momento con su compañera Lourdes Elizarrarás, pues venían haciendo películas muy importantes, entre ellas la que precede a Bienvenido Welcome es El Bulto, a la que Gabriel lo lleva a una identidad nacional y internacional con muchísima gente. Y a veces me tocaba estar sentados en algún lugar público y la gente lo veía como El Bulto. ¿No? O sea, era muy curioso, pero la amistad fue entrañable y cuando me pidió esta parte, yo trataba de entender cuál era la dinámica, porque son áreas muy diferentes las del cine con las artes plásticas, aunque en el fondo siempre están mezcladas porque el cine es una mezcla de muchas disciplinas, entre ellas la fotografía, que es fundamental, pero por otro lado tienes la literatura, o sea, cuando una película tiene un extraordinario guión y te das cuenta que la pluma es exquisita, o cuando las cámaras, los lentes, los camarógrafos son hipersensibles, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los vestuarios. Es muy complejo el cine en ese sentido, pero claro que el arte plástico también estuvo mezclado con el teatro, se hacían las escenografías y todas estas cosas. Pero él como director independiente nunca habían incursionado, toda la dirección de arte la venían haciendo siempre ellos. Entonces, por esa primera ocasión me pidió que hiciéramos la dirección de arte y para mí fue una enorme experiencia porque fue también entrar a un mundo que yo no dominaba. No, lo más que te acercas al cine pues es como observador y si eres apasionado pues como cinéfilo, pero no es lo mismo que si yo te invito ahorita a hacer una escultura de 15 o 20 metros, te diga, pues vente a ayudarme y hazme esta parte estructural. O sea, se necesitan conocimientos, Claro. pero puedes compartir las áreas. Y fue muy intenso y muy interesante compartir estas áreas. Y por supuesto, no fue el único Ariel de la película. La película se llevó 6 Arieles, una de las películas más reconocidas de Gabriel Retes, ¿no? Y a mí me tocó la fortuna de recibir el premio de la dirección de arte en el 1994, si no mal recuerdo. Y pues bueno, también has tenido mucha participación pues, a nivel internacional, dando pláticas, conferencias y llevando también mucha obra para otras partes. También tienes obra en otros lados, no tan solo en México. Sí, la mezcla de la parte de poder ser docente y tener otras maneras de la comprensión, no siempre la parte de enseñar fue directamente hacia la parte creativa, sino más bien tratando de ayudar en el mundo a los creativos de que aprendieran a hacer más administración, no como un rigor de vida, sino como un sentido de defensa y de dejar de satanizar la parte del mercado, eh, cuando siempre les digo, es mejor entenderlo para poder vivir mejor que estar luchando contra cosas que la propia sociedad
no va a dejar que cambien. No, no se van. Es decir, la relación, por ejemplo, entre un artista y el dinero, o la gente que tiene los recursos, no es de hoy, ni es de ayer. O sea, el encargo es una cosa que ha venido sucediendo a lo largo de la historia, ¿no? Eh, y tienes maravillas, por ejemplo, como Margarita Yourcenar, cuando ella escribe de cómo se salvó Wang Fo, que es un artista que vive en Asia y finalmente muere, pero atrapa al emperador, porque el emperador crece de niño encerrado en los enormes palacios, y las obras que él ve de China son las obras de Wang Fo. Y él le dice a Wang Fo: me has engañado toda la vida. Cuando yo salgo del palacio, es un poco como lo que le pasa a Buda. Se da cuenta de que está lleno de pobreza y de miseria. Y entonces condena a Wang Fo. Lo condena porque le dice: me engañaste. Yo, mi vida era una China hermosa y un mundo maravilloso, unas atmósferas increíbles. Y me doy cuenta que la realidad no tiene nada que ver con eso que tú has pintado, ¿no? Pero eso también en la antigüedad, desde el mundo occidental, que esa parte del cuento de Yourcenar es maravilloso. En el mundo occidental, bueno, pues está la relación de Pericles con Fidias, ¿no? Cuando encarga el Partenón, o sea, es un encargo. Que sean amigos y se conozcan y todo eso, es un encargo. Es una manera de glorificarlas y de recuperar la Acrópolis en un periodo de oro en el 450 años antes de Cristo, y recuperan la Acrópolis y en primera instancia piensan en dos arquitectos escultores que son Calícrates por una parte y Tino por la otra. Sin embargo, ellos le dicen: pues yo creo que el gran maestro que puede resolver estas obras, que es la reinterpretación y la nueva manera de la mitología griega, pues es Pericles, es Fidias. Entonces Pericles voltea a ver a Fidias, ¿no? Y es una obra maestra, evidentemente, pero hay una relación entre el encargo histórico, entre la relación del poder y la creatividad. O sea, no es una cosa nueva. Es algo que ha venido de voltear a ver otras obras maestras, con la Capilla Sixtina, pues es un encargo. O sea, es una comisión que Julio II le hace a Miguel Ángel, y que se la pudo haber hecho a Rafael o a Leonardo o a Verrocchio o cualquiera de los grandes maestros de la época, pero fue Miguel Ángel el que resolvió esas obras, ¿no? Y pactaron comercialmente el pago de las obras y todo esto, ¿no? Exacto. Y entonces mucho de la obra que, por ejemplo, hay aquí en México es a veces también pues por encargo. Podríamos pensar en el Caballito de Sebastián, que, Sí, que, que fue bueno, Carlos Salinas de Gortari, amigo de Enrique, me parece, ¿no? Enrique Sebastián. sí, Y, y él hace una escultura en base al olor que por ahí despegaba el lugar, y crea a ese caballito, digo, con arte, pero para sacar un poco de estos olores. sí, bueno, eso es una parte de los tiros del drenaje profundo de la Ciudad de México. Y y efectivamente es una comisión, es un encargo. Cuando me preguntabas por qué todas estas obras en el mundo, eso porque me ha tocado viajar y la relación con las universidades se convirtió en algo muy importante. Y pero gran parte de las obras públicas, o sea, si tú recorres cualquier parte de las urbes del mundo, son comisiones, es una relación de registrar la época, de entender los momentos, y eso es lo que construye la historia del arte. Realmente el arte se libera de alguna manera de esas comisiones en el siglo XIX. No, no sucede antes porque en gran medida los artistas en Occidente, y bueno, de alguna manera también pasa en Oriente, pues viven en el caso de Occidente, pues de la iglesia, del clero, eran los grandes comisionistas, ¿no? Para poder adoctrinar a las masas
en toda Europa y donde viajaban, llevar las imágenes y a partir de esas imágenes comprender la vida del mundo cristiano. Que no sucede así en Medio Oriente, ¿no? Porque son musulmanes. Pero la India está llena y cargada de imágenes, ¿no? De Brahma, de Buda, de Vishnu, que en su momento fueron encargos a artistas muy importantes. La diferencia con Asia es que no se firman las obras, sino salen de talleres comunitarios, como era antes también en Europa. O sea, realmente se sabe lo de Fidias en el 450 porque es muy importante la obra que va a realizar, que es la reinstalación, la renovación de la Acrópolis, ¿no? Pero, y van a trabajar con él estos escultores, arquitectos. Y antes tampoco estaba separada la arquitectura de la escultura, pero no se firmaban las obras. Uno de los primeros en firmar las obras es precisamente Miguel Ángel, que firma La Piedad para que sepan que él sí la hizo. Y a partir de eso hay como una transformación en que se reconozca la autoría. Pero el arte ha cambiado su función y su relación social de manera determinante a lo largo de la historia. Hoy, como se conoce el arte, no es la misma concepción de hace 2 siglos o del siglo XX, que es muy cercano al siglo XX para nosotros. Nosotros somos nacidos en el siglo XX. Exacto. Pero ya esta relación ya cambió. Y en el mundo primigenio, en el mundo primitivo, pues la relación, pues había una producción, pero no tenía este concepto o estas características de definición. Pero sin embargo, sí lo que podemos entender es que hay una profunda división del trabajo y que algunos dentro de las hordas o de las tribus o de la sociedad, pues tenía habilidades diferentes de los otros y que no nada más servía para ir a cazar, sino también podía representar y hacer elementos que le permitieran otra convivencia espiritual o almística a su propio grupo, ¿no? Y eran hombres y mujeres, no había esta distinción como ahora estamos luchando tan fuerte. Yo no sé si la Venus de Willendorf, que tiene 30.000 años, la haya hecho un hombre o una mujer. A mí me parece que es más de una escultora que de un escultor hombre, pues por la definición del concepto tan profundo, pero del conocimiento del sentido. Ajá. Pero todo esto son cambios. Efectivamente, este caballo que se coloca en Bucareli, Paseo de la Reforma, que Ajá. sirve también como tiro del drenaje profundo, pues sí, es una obra de encargo, pero también es el Cuauhtémoc, y Ajá. también fue el Cristóbal Colón, y también han sido la Torre Eiffel y la Estatua de la Libertad, y todas estas obras están vinculadas a eso. Pero el siglo XIX hace este rompimiento porque de alguna manera el artista ya no quiere vivir de esas comisiones, sino arriesgarse a hacer su propia obra y a ver si encuentra coleccionistas que le compren sus obras. Exacto, exacto. Ujú. Y como lo mencionas tú, todo este cambio que ha surgido tanto en el pensamiento humano y en el arte, y lo que le pasó al hombre del portafolio, la sociedad está viviendo como estos conflictos daña el patrimonio, no reconoce ahí una historia, algo que nos pertenece, y empieza a dañar monumentos, empieza a dañar esculturas. Esto también, digo, por supuesto que a ti te ha de doler, porque si a alguien le lastiman su trabajo, pues hiere, ¿no? O sea, sí es doloroso. Hay arreglo, pero te llevas consigo, pues, como si te desprendieras tú poco a poco, te golpearas, te autoflagelaras, ¿no? Al destruir tu historia, tu patrimonio. Hay una parte que es muy importante. Ahorita el haber podido retornar el conjunto completo fue es algo que resulta de un trabajo grupal. La ciudadanía intervino muchísimo.
intelectuales, otros artistas, porque efectivamente se transgreden estos elementos de la historia en los que el hombre tiene el riesgo de perder su identidad. La sociedad en general tiene el riesgo de perder su identidad. De hecho, las enormes conquistas de lo que conocemos como imperios, pues era tirar en primera instancia lo que tenía el otro para ellos imponer sus nuevos elementos emblemáticos o simbólicos. Cuando estas cosas suceden, no es que me suceda a mí, sino nos sucede a todos. Nos sucede a todos porque de alguna manera lo que estamos tratando es de preservar el patrimonio, no tan solo de los mexicanos, sino de la humanidad, en el sentido de que esto construye los momentos históricos por los que cuando tú estás vivo tienes la oportunidad por este don de la creatividad transmitir a la sociedad y dejar esas huellas. Y no nada más esas huellas en el sentido egoísta o personal, sino estás dejando la huella del ser humano. ¿Quién puso la mano en las cavernas? Nosotros ahora sí sabemos quién fue el astronauta que puso la huella en la Luna, pero podría igual ser anónimo, porque en el fondo representa a la humanidad. Exacto. Representa el esfuerzo de la ciencia y del conocimiento de todos, representa la economía y la explotación y la pobreza de todos. O sea, no es, le tocó a él en un siglo en el que ya la comunicación es de otra manera, pero ¿a quién le pertenecen los bisontes de Altamira? ¿Quién los hizo? O sea, ¿cuál es la importancia de saber eso? No es en ese sentido cuando sucede esto, sino es cuando realmente se transgrede ese tópico en el que tú estás preservando los valores sociales, los valores humanos, y que a veces no saber cómo dirigir la fuerza se tiren contra las obras de arte o contra los edificios, porque está mal dirigida la fuerza, ¿no? Eh, Porque cuando son este tipo de manifestaciones o este tipo de vandalismos, por un lado a veces son por vagancia, pero por otro lado son cuestiones de orden social, desigualdades profundas, ¿no? Quemar la puerta de Palacio, pues te estoy diciendo que hay un mensaje, o sea, y que no estoy de acuerdo. Estas cosas, pero no es lo mismo que lo que hicieron con el monumento a Cuauhtémoc, que lo estaban serruchando y cincelando y rompiendo con barretas para llevarse los pedazos y venderlos como metal, porque son metales preciosos. Son dos características distintas. Uno es un robo inteligente y pensado, y el otro es cómo dirigir la atención, y que esto ha sucedido nuevamente a lo largo de la historia, en llegar y tirar los emblemas para yo poner los míos. O si soy del movimiento feminista, y esto sucedió hace muchos años con un cuadro en un museo muy importante en Europa, pues aventarle un bote de pintura a una obra de un pintor importante para decirle al mundo, no, las mujeres también existimos. Y aquí entran siempre cuestionamientos, si eso es válido o no es válido. O querer desaparecer, no sé, por ejemplo, no sé qué ha sucedido con la estatua de Colón también, desaparecida, que nos dicen si sí la están arreglando o no la están arreglando, o por aquello de las disculpas, o borrar un poquito de la memoria histórica, ¿no? Que es imposible, pero no sabemos dónde está Colón. De acuerdo a las declaraciones, yo hasta donde tengo entendido, y no fue que está en restauración para regresarlo a su sitio, pero coincide en un momento muy importante de reencontrar la identidad nacional. Ahí hay problemas fuertes, muy fuertes, porque para reencontrar la identidad nacional, pues tendríamos que abandonar también las costumbres religiosas que tenemos, que vinieron con esas partes de la conquista, y tendríamos que abandonar nuestras maneras de comer, como conocemos hoy la comida, para tratar de regresar a esas otras maneras de la dieta que se llevaba en el México, que bueno, no existía México, en el mundo precolombino, porque Ajá. realmente el concepto de México será
hasta propio de la colonia, ¿no? O sea, hay un discurso de Hernán Cortés de por qué habría que decirle Ciudad de México esto. Ya vencidos y sometidos los pueblos de esta región. Pero no es tan fácil. Hace poco me decían que si yo estaba de acuerdo con que derrumbaran todos los monumentos de Washington y de Virginia y de Atlanta y todo esto por la muerte de Floyd. Y, y es un tema muy delicado porque uh, hay obras de arte que trascienden no por la persona retratada o por la cosa hecha, sino por porque tiene esa parte que conserva la esencia del hombre, la esencia social. Eh, a lo mejor habría que reubicarlas, pero no permanentemente. Digo, cuando cae la perestroika con Gorbachev, lo primero que se hizo fue irse sobre los monumentos. Y hay una parte de Europa que dijo, oye, pues si no los quieres, yo los compro, ¿no? Son obras maestras de arte, ¿no? Independientemente de quién hayan retratado, pero son obras de arte. O en Afganistán, tirar los budas, ¿no? Porque no caben en el Corán. O sea, todo esto es un mundo, es una atmósfera muy compleja en donde evidentemente la obra de arte lo que contrae es una serie de elementos emblemáticos, simbólicos, espirituales, que pueden o no llevar a una sociedad a ser mejor. Y si permanentemente te dedicas a destruirlos, pues estás perdiendo datos de tus renglones históricos. Entonces, en ese sentido, le decía yo a estos compañeros sociólogos y algunos otros artistas que no valdría la pena destruir todo eso que se quiere destruir, porque ellos el argumento que plantean es que ¿por qué toda la población eh, uh, de color negra tiene que ver necesariamente a todos sus esclavistas en Virginia o en Washington, ¿no? Y reconocer que son hombres históricos? Y tuvieron que proteger las esculturas y los monumentos porque iban sobre la de George Washington, sobre la de Abraham Lincoln, iban sobre todas, ¿no? Porque ya no hay discriminación. Entonces, eso es un problema. Hay cosas que se tienen que hacer con cirugía, muy delicada, y no agarrar a machetazos parejo y volar todo a machetazos, porque entonces te cargas con todo. Inclusive Carlos IV a Guadalupe Victoria en 1824, siendo presidente ya de México, el primer presidente de México, la gente le exigía que quitara esa escultura y la convirtiera en monedas de curso corriente, porque estaban arruinados. Entonces, pues Guadalupe Victoria lo llegó a considerar, o sea, dijo, pues ¿por qué no reactivamos la economía? Si esto está lleno de bronce y son miles a lo mejor de monedas, pues, recuperemos esto. Y Lucas Alamán, que era el secretario de Exteriores, el primer secretario de México de Exteriores y de Interiores, Relaciones del Interior y del Exterior, lo convenció de que no hiciera eso. Por eso fue a parar la escultura a la escuela de San Carlos, de donde había sido profesor Tolsá, dejando la peana vacía por mucho tiempo, la base, el zócalo por mucho tiempo vacío, y por eso seguramente le llaman así a nuestra Plaza Mayor, Zócalo, porque se quedó muchos años sin escultura el Zócalo de la Sí, era escuela. la pura basamento. Era el puro basamento, pero en realidad, pues en ese momento, en el mundo colonial era Plaza de Armas y después, pues, es nuestra Plaza de la Constitución, ¿no? La plaza principal de todo el país. Pero, pues, comúnmente la manera de la apropiación y de esta que le sucede también a las obras, que le ha sucedido al hombre del portafolio, pues es la apropiación social del objeto, cuando se convierte en un punto de referencia de tu vida cotidiana, cuando vas rompiendo esas otras formas en las que parece que el arte aleja a los otros y que solo es una cosa de expertos. Cuando estas apropiaciones suceden y tú tienes un nombre como el Zócalo, o inclusive al nombre del portafolio, que lo llamen el Godínez, para mí no es ofensivo. O sea, quiere decir que hay una apropiación social y que no solo es la única manera de la apropiación, pero ya cuando esto es un punto de referencia urbano, un punto de referencia social, es muy importante, ¿no? Claro.
Y el nombre del portafolio, como dices, pertenece a un complejo, a las otras obras que eran para lucir la Bolsa Mexicana de Perdí la Valores, en la cual señal, que tampoco ya no está Arturo. la Bolsa Mexicana de Valores, pero se quedó tu obra. Voy a necesitar que me repitas la pregunta porque te perdí un momento. La Nos quedamos señal, sin conexión. sí, sí, se vio. Ya Que no el te nombre del tengo portafolio, conectado nuevamente. que el nombre del portafolio forma parte de un conjunto de obras que estas iban para la Bolsa Mexicana de Valores, el edificio de la Bolsa Mexicana, que también este edificio pues ya no está, pero lo habías hecho ex profeso para ello, ¿no? No, realmente el conjunto originalmente fue Ajá. una comisión, fue un encargo de José Madariaga Lomení, que era el director y el director general y presidente de Probursa, cuando ellos estaban en Periférico. Ajá. Pero después vino una transformación cuando Probursa adquirió Multibanco Mercantil, se trasladaron a un edificio de Teodoro González de León, en Paseo de la Reforma, dentro de las Lomas, en esquina con Montes Urales. Pero cuando colocamos la escultura en este edificio, la escultura quedaba parecía que era parte de la calle, de la zona. Entonces la gente la fue ubicando como una escultura de propiedad de la ciudad, no de la institución. Y por eso ahora que se cambiaron a, a Paseo de la Reforma, en la zona financiera de los rascacielos, hubo una negociación entre el gobierno de la Ciudad de México y Bancomer, y a mí me pidieron una autorización para hacer la donación oficial a la Ciudad de México. Y por eso dejarla en esta parte de Paseo de la Reforma sobre el paso a desnivel de Lieja, Exacto. ¿no? Sí, Ujú. exacto. Y pueden pasar a verla todos los que nos están oyendo y tomarse ahí la foto que ahora acostumbran, porque yo decía en un principio, es a paso, a tamaño normal de una persona. Sí, realmente en ese momento, hace 31 años que la inauguramos, yo realmente lo que quería era incorporarme al movimiento de los escultores urbanos, de los escultores que estaban con esta reflexión de dedicarle no a los héroes, eh, a las grandes personalidades, las obras, sino podérselas dedicar al ciudadano común, a los que caminamos y transitamos la urbe de manera cotidiana. Y en las urbes coincidimos todos, pobres y Claro, ricos, y claro. artistas y filósofos de ignorantes, coincidimos todos, o sea, coincide la humanidad, coincide la masa, ¿no? Entonces yo estaba muy interesado en saber cómo era toda esta parte del comportamiento de la masa, y la escultura pues forma parte, es un nodo de un conjunto, no nada más de mi obra, sino de otros artistas que ya venían planteando este problema de no meterse ya necesariamente a la parte heroica de los monumentos, sino que el monumento tuviera ya otro carácter mucho más social. Y en ese momento, hace 30 años, coincido con otros artistas en otras regiones del mundo, y de estas características solo tenemos, eh, para esa época, es esa la referencia. O sea, no nada más es un problema de una cuestión de vínculo, sino es un problema también de tiempo. O sea, ¿en qué momento se hace? ¿En qué momento haces esto? ¿Y en qué es lo que está ocurriendo en otras partes del mundo? Y Exacto. nosotros con esta obra quedamos anclados en un momento histórico de esta transformación. Claro, claro. Y ahora ya está lista, entonces ya está el nombre del portafolio en el mismo sitio y ya pues arreglado. Sí, la gente lo puede transitar, ¿no? Ajá. Ahorita está coexistiendo con un tianguis
que tenía entendido que era temporal, no lo Ajá. sé. Ya, y están por reubicar algunas cosas para que la visual panorámica con la que fue construido y diseñado ya para ese espacio, pues se respete y ayude en la propuesta educativa visual, en la formación cotidiana de todos nosotros y efectivamente pues la gente pueda coexistir con las obras y las obras con la Ciudad de México. Ahorita necesitan, me parece que hay un compromiso de arreglar la plaza para dejarla más en orden, cambiar un poco la iluminación, ver la reubicación de estos temas para que se tenga un verdadero sitio urbano. Pero bueno, parte de la urbanidad es eso, su desarrollo de comercio y las necesidades que tenemos todos de sobrevivir. Entonces, Sí, pues estos son los fenómenos precisamente urbanos que hay que saber atender, ¿no? claro, claro. Y Miguel, ¿dónde más tienes obra? Yo decía, bueno, porque estuve viendo en el TEC de Monterrey, también ahí tienes adentro obra, pero ¿dónde más para que la gente pueda conocer un poquito más de Miguel Peraza, el escultor? Bueno, aquí en la Ciudad de México tengo obra en la Universidad Simón Bolívar, en Río Miscuac. Desafortunadamente ahorita no está el ajedrez de Ciudad de México porque sufrió daños el TEC de Monterrey con el terremoto más reciente y ya están por el momento guardadas las obras para ver cómo se reubicarán, pero es un proceso que me llevó 16 años, todo ese proyecto del ajedrez monumental de la Ciudad de México. Tengo obra en Polanco, tengo obra en Paseo de las Palmas, eh, tengo obra en ¿qué otra? Tengo en las universidades, tengo en casi todos los estados, Ujú. tengo en el ITAM, tengo en la UNAM, en el Instituto de Geografía, tengo en Colombia 2 plazas muy grandes en la ciudad de Bucaramanga. Tengo coleccionistas muy importantes que a veces prestan sus obras en Chile, en, en España, en Alemania, en Holanda. Recientemente, la última obra que coloqué fuera del país fue en Israel, Oh, en Colón, en la ciudad de Colón. Uh, bueno, por supuesto, tengo en Estados Unidos, ¿no? Que es un país cercano y en el que constantemente me encuentro. Y he dado clases mucho tiempo en la Universidad de Southern Indiana, en donde también pueden encontrar obra dentro de la colección de la universidad. Es que he trabajado mucho para las instituciones educativas. yeah. Entonces tengo en el Instituto Tlalpan, en la parte de los niños, para que los niños rompan ese miedo entre la obra de arte y la escultura y jueguen con ella, pero con ese mismo corte tengo obra en Baja California, en el Liceo Los Cabos, para que los niños interactúen con las obras. Otras están, por supuesto, tengo en Lo Más Verde, es una obra enorme que hice para el bicentenario de la Revolución y para el centenario de la Revolución. Yeah. En Lo Más Verde. En fin, o sea, son muchos años de trabajo los que están atrás. Tengo en San Salvador Atenco, me tocó todo el problema de San Salvador cuando se iban a poner las pistas en el periodo presidencial de Fox y que nunca se hizo ahí el aeropuerto. Me tocó todo ese desmán y toda esa problemática política y ahí quedó un Netzahualcóyotl, donde Netzahualcóyotl tenía una casa de descanso muy importante cerca de Texcoco. En Así es. fin, tengo en muchas, o sea, no, ahorita no podría recordar todas, pero por ahí andamos. Ya. Pues bueno, conocimos un poquito más de ti acerca de tu obra y el objetivo es pues dar a conocer pues no nuevo, sino o un nuevo hombre de portafolio para que la gente lo pase a ver, lo visite, sepa que ya está. Y pues por favor les pedimos que lo cuiden. Pues sí, yo espero ya pronto que quede ya la plaza como se ha trazado desde la visión de nuestro propio gobierno de la Ciudad de México.
que tenga una mejor iluminación para... No, y por otro lado, que esto es un problema icónico para todos los artistas. O sea, la defensa de esta obra es para la defensa de todas las demás. Claro. Es para entender que cuando perdemos estos elementos, perdemos una parte de nosotros mismos. Exacto. Entonces, y por otro lado, recuperarla en medio de un problema tan fuerte en el que todavía seguimos viviendo, que es esta pandemia, pareciera una situación de capricho, pero en realidad es una situación de salvar el alma. Claro. Porque frente a tanta muerte y tantos problemas, si dejáramos que esto se fuera y se siguiera perdiendo, entonces parecería que no tuviéramos interés en los otros. Exacto. O que no hay otras cosas que solucionar o proveer para un mejor vivir o para un mejor estar, para un bienestar, ¿no? Y las obras de alguna manera descompresionan. Cuando tienes tanta presión social, tanta presión de la salud y tantas cosas de estas características, obras de este tipo te ayudan a descompresionar la sociedad y ayudan a otra construcción del ser humano, del transeúnte, de la vida, porque te dan otros elementos que forman parte de ti, aunque tú no estés consciente, claramente consciente de eso. Entonces me parece que es un paso muy importante el haberla recuperado en este esfuerzo colectivo y en el esfuerzo propio del gobierno de la Ciudad de México, pero con ese ánimo de una esperanza social, de una reconstrucción mejor, de ahora que podamos estar totalmente fuera de la pandemia, pues recordar que hay elementos que nos ayuden a vivir de otra forma. Claro, claro, definitivo. Gracias por tu tiempo, Miguel, y por este espacio que nos hiciste en tu cartera de trabajo, en tu agenda. Te agradezco, de verdad, y pues te deseamos mucho más éxito. Te agradezco muchísimo, Arturo, pues la convocatoria al público nada más es esa, que la visiten, que vean que ya regresó y que pues es un elemento simbólico de todos, pensada para todos, y sobre todo para mis colegas que vivimos del arte, que unidos y con esfuerzo se pueden lograr las cosas. Claro, claro. Por ahí estarán viendo algunas fotos que tomé y un pequeño video para que la gente la reconozca, porque seguramente la conoce, pero a veces pasamos, digo, y no sabemos ni dónde lo vimos o de quién era. Oye, este es momento pues para ver de quién es el autor de esa obra, ¿no? Y saber que hemos pasado tantas veces, pero que a lo mejor no nos habíamos puesto a observarlo a detalle. Así es. Pues yo espero que lo disfruten, está dedicado a todo el público. Los niños también son muy felices cuando andan por ahí. Sí. Es una cosa que pueden tocar y jugar y todo eso. Entonces, no hay esos riesgos. Tiene esa interacción y esa era parte del movimiento urbano de esa época, ¿no? El poder interactuar con las obras de arte. Y pues ahí está para el disfrute de todos. Te agradezco a ti, Arturo, muchísimo también tu tiempo, a tu público, gracias, ¿no? Y espero verlos pronto. Claro que sí. Gracias, Miguel, te agradezco. Pasa buena tarde o buena noche ya. Y yo, amigos, me despido. Esto fue Crónicas de Banqueta Presenta y nos vemos en un programa más. Gracias, hasta la próxima. Hasta pronto.